Yo en política, de alguna u otra forma, desde mi adolescencia que he participado, primero en el centro de estudiantes, en el Colegio Central Universitario, donde hice mi secundario, en la universidad, si bien fui a una universidad privada para estudiar la carrera de contador público, como es la Universidad Católica, también ahí participé de la formación o refundación del centro de estudiantes que no existía en ese momento en la facultad. Y después a lo largo de mi vida en distintas instituciones intermedias, ya sea de instituciones vinculadas a la iglesia, como la Acción Católica en algunos momentos de mi juventud, uniones vecinales, clubes deportivos. Yo, digamos, tengo una predilección por el hockey sobre patines y en los últimos años he estado muy vinculado a esa actividad. Y claramente en lo que es la actividad gremial empresaria y en la unión industrial son todos ámbitos donde uno hace algo de política desde instituciones intermedias, porque en definitiva son actores importantes de la actividad social de una comunidad y de una provincia. Creo, en mi caso particular, había un proceso de discernimiento y que ha madurado a partir de una propuesta de Dignidad Ciudadana de sumarme de manera más activa. Yo soy afiliado al partido desde su fundación, trabajé en los orígenes, en los cuadros técnicos del partido y después, justamente por mi actividad en la Unión Industrial, tomé un poco de distancia, pero en esta oportunidad entendía que llegaba el momento de salir un poco de alguna zona de confort y comprometerme aún más con una realidad que creo que tiene muchos puntos que merecen ser discutidos, debatidos, para buscar mejoras. Es decir, la sociedad sanjuanina y la política sanjuanina también tiene que generar alguna disrupción y atreverse a discutir el statu quo y avanzar en mejoras que cuando uno recorre la provincia advierte que son urgentes. De manera que no es solo los industriales, sino todo el sector productivo el que de alguna manera me va a pedir seguramente un poco más, porque uno sienten que es del palo, que conoce la realidad que se vive, sobre todo en el sector agrícola y en el sector del mundo pyme, que somos los que más afectados hemos estado en estos últimos tiempos. Y particularmente para ellos el mensaje, en primer lugar, es trabajar fuertemente en mejorar algunos aspectos desde la competitividad, en lo cual la provincia puede hacer mucho. La provincia puede contribuir, por ejemplo, a disminuir la presión tributaria. Hay un ejemplo muy claro y muy concreto, como es el de los costos impositivos enormes que soportamos en las facturas de energía. No solamente los sectores productivos, también muchos usuarios residenciales que no entraron que no están dentro de la tarifa social o de consumos bajos y no accedieron a la disminución de impuestos que se dictaminó, que alcanzó a una porción pequeña de la población y que la mayoría y los sectores productivos en su totalidad siguen soportando fuertes costos impositivos. Después, indudablemente que el trabajo tiene que ver por promover fuertemente la cultura del trabajo, y en esto creo que el camino pasa por recuperar fuertemente el espíritu emprendedor, fundamentalmente en nuestra juventud. Ahí hay que trabajar muy vinculado a la educación, pero tenemos que recuperar ese espíritu emprendedor no solo de los inmigrantes. Nuestros pueblos originarios eran verdaderos emprendedores. Ese espíritu emprendedor que los llevaba a buscar su propio sustento en su artesanía, en su oficio, en el campo, con sus animales. Tenemos que explotarlo al máximo e incorporar líneas de trabajo como tienen que ver con todo el mundo TIC. Algo se está haciendo en la actualidad, hay que potenciarlo y es el camino del autoempleo y del emprendedurismo, creo que la salida por la que hay que apuntalar a nuestros jóvenes, que son en definitiva el futuro de nuestro San Juan. Una de las cosas en las que tenemos que trabajar es también en empezar a adelgazar un poquito el Estado. Y cuando digo adelgazar el Estado no me refiero a despedir empleados públicos, pero sí a quitarle peso a la faz política, a la carga, al costo político que tiene el Estado sanjuanino. En primer lugar, creo que tenemos que racionalizar la cantidad de ministerios y secretarías en el Estado en general. Creo que también tenemos que dotar a ciertos estamentos del Estado que hoy reportan como cargos políticos, dotarlos de estabilidad y acceso por concurso y oposición de antecedentes, como son todos los cargos de directores.
En su origen, los cargos de directores pertenecían a personas de planta, con trayectoria, que concursaban para dirigir cada una de las reparticiones. Hoy todas las direcciones se han transformado en cargos políticos, y no solo hay direcciones, hay subdirecciones, subsecretarías, secretarías. Creo que tenemos que analizar esa estructura eficientizándolo. Las nuevas tecnologías verdaderamente nos permiten simplificar mucho las estructuras, horizontalizar mucho las estructuras de conducción y al mismo tiempo generar dentro del ámbito de la administración pública una carrera administrativa donde quien se destaca, quien estudia, quien se prepara pueda tener sin necesidad de depender de un favor político la posibilidad de conducir un área. Particularmente me refiero entonces a lo que te decía recién de los niveles de dirección. Es cierto que no vamos a resolver el adelgazamiento del Estado solo con reducir los cargos políticos, pero indudablemente que es un fuerte gesto para la ciudadanía al darle el mensaje de que la política no es un parásito que succiona a través de la aplicación de los impuestos que paga la sociedad al resto de la sociedad que no trabaja y participa del Estado. Hay otros ámbitos en los que se pueden lograr eficiencias, como es el de la obra pública. Hay un muy buen presupuesto de obra pública en cuanto al monto, que tiene que ser mejorado en cuanto al destino de esos recursos destinados a la obra pública, porque indudablemente que es un motor importante no solo para la economía, sino también para resolver necesidades. Y resolver las necesidades es el foco y es el punto en el cual tienen que girar la decisión de obra pública. Hay que salir 50 kilómetros nomás de la ciudad de San Juan y vamos a comenzar a ver cómo en todos aquellos lugares donde los votos son pocos, las necesidades están ampliamente insatisfechas, empezando por ejemplo por el agua potable en lugares como Iglesia, particularmente en localidades como Las Flores donde no tienen agua potable. Parece mentira que pudiendo destinar tantos recursos a tantas obras muy buenas, no podamos destinar algo de recursos a resolver necesidades tan elementales para la población. Nosotros actualmente no tenemos alineación con ninguna de las fuerzas políticas a nivel nacional y en tal sentido entendemos que sea cual sea quien gobierne la nación, el hecho de ser un partido provincial independiente, nos va a colocar en una situación justamente de relación madura, de relación adulta, sin compromisos ideológicos ni partidarios, para acompañar en los que los gobiernos nacionales merezcan ser acompañados cuando se trate de buenas medidas y para también elevar la voz en defensa de los intereses y los derechos de la provincia por no estar justamente atados a ninguna ideología ni alineación partidaria con respecto al gobierno nacional. Una relación adulta, una relación de independencia, de acompañamiento y de marcar también diferencias cuando corresponda. Y ahora, las cosas en las que tenemos que trabajar y avanzar y debatir tienen que ver en mejorar la calidad institucional. Creo que estamos retrasados y demorados en el mejoramiento de la calidad institucional, donde te pongo algunos ejemplos. La independencia del Poder Judicial es algo que la sociedad sigue cuestionando a la dirigencia política y decididamente tenemos que entrar en ese terreno para darle garantías a la sociedad de que la justicia funciona de manera autónoma e independiente del poder político. La transparencia en la información pública. San Juan no cuenta en estos momentos con una institución independiente como lo es el INDEC a nivel nacional que elabore estadísticas económicas y sociales sobre el desempeño de la provincia. Existen indudablemente, deben haber profesionales destacados en la materia, pero no están nucleados en un órgano independiente y autónomo que provea estadísticas públicas, abiertas y accesibles a toda la ciudadanía. Esos temas hacen a la calidad institucional y son temas que también están pendientes. Y el otro tema fundamental, y lo mencionaba recién, tiene que ver con la decisión del destino del presupuesto de obra pública. El foco, me parece a mí, tiene que estar puesto en la persona y detrás de cada persona hay necesidades y las personas no son votos. Tenemos que dejar de ver a la sociedad, dejar de ver a los habitantes como votos y empezar a verlos como personas. Y eso nos va a permitir justamente en la periferia de la provincia, atender necesidades que están tremendamente postergadas. Recientemente se anunciaba en un tono positivo un avance del 30% en la ruta Pachaco-Calingasta.
¿Cuántos años hace que ese camino quedó interrumpido y destruido? Cuando comenzó la construcción de los diques allá a mediados o fines de la década del 90. O sea, llevamos más de 20 años con una comunidad como Barreal y Calingasta con un potencial turístico tremendo y un camino que lleva más de 20 años inconcluso. Eso es una deuda grande de la política y cuando uno toma decisiones de obra pública tiene que apuntar a resolver esos temas tan postergados y esas necesidades tan básicas. Después podemos atacar otros temas como los que se vienen atacando en ámbitos del deporte, en ámbitos de la cultura, que son necesarios, son importantes, pero tenemos necesidades previas que atender y a ellos nos tenemos que abocar. En general hay un consenso en la política sanjuanina de buscar un debate armonioso y un debate de ideas. Me parece que en ese sentido la mayoría de los candidatos que se están presentando, al menos los que aparecen con mayores posibilidades de ocupar lugares institucionales, ya sea teniendo el poder para gobernar o ocupando cargos legislativos, tienen una madurez para discutir las ideas en un tono razonable y en un tono amigable. Eso creo que en general todos los candidatos somos conscientes de esa necesidad. Ahora bien, creo yo que no he escuchado en muchos de los candidatos de este grupo, o de los 4 o 5 candidatos con alguna expectativa de ocupar lugares institucionales, empezar a hablar seriamente de estas discusiones de fondo que yo planteaba recién, como tienen que ver la calidad institucional, la discusión sobre el destino de la obra pública, el rol de la oposición. En ese aspecto me parece que por ahí la mayoría de los candidatos quizás está haciendo mucho foco en aspectos de gestión, pero no en aspectos que tienen que ver con la construcción de una mejor provincia, que una mejor provincia se basa en instituciones. La mayoría de los candidatos está haciendo foco en la persona del candidato y no en las instituciones. Tenemos que salir de los personalismos, tenemos que apuntar a que gobiernen las instituciones y no las personas. Nos hacen mucho mal ser gobernados como personas porque eso, cuando se pasa el tiempo de una de esas personas, cuesta que deje el poder y el que viene detrás prácticamente para ocupar ese lugar de poder lo tiene que plantear en términos de una lucha de poder. Eso no es bueno y eso ocurre porque quienes nos gobiernan son personas y no instituciones. Este aspecto me parece que no está siendo atendido por ninguno de los candidatos y forma parte del eje central, digamos, del discurso de Dignidad Ciudadana, que gobiernen las instituciones. Para eso hay que fortalecerlas. En Dignidad Ciudadana no hay ningún ismo. En Dignidad Ciudadana somos muchos los que formamos parte del equipo. Tenemos en Capital un gran equipo con Lito Sánchez, que es el fundador del partido y que solamente ha sido presidente una sola vez. Tenemos al diputado Moya, que ha hecho una excelente gestión, y no hay un moyismo, no hay un sanchismo, como tampoco va a haber un gustavismo o un fernandismo, como le queramos llamar, pero sin embargo en las otras fuerzas sí advertimos esa concentración en la persona de los líderes. Eso creo que no es bueno para la política y no es bueno en definitiva para la sociedad.